trauma de tórax y me va a decir, ustedes revisen durante la revisión primaria lesiones que pueden matar al paciente, como el hemotórax masivo, el neumotórax abierto, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco y el tórax inestable. Entonces esas son lesiones que tengo que evaluarlas acá en el ABCDE del trauma, en la revisión primaria. Ahora, ¿tengo lesiones que están evaluables en la revisión secundaria? Sí. Acá va a entrar las contusiones simples, contusión o golpe, ya sea pulmonar o cardíaco, va a estar la fracturas simples o fracturas múltiples, va a estar lo que son las lesiones del árbol traqueobronquial, lesiones de esófago, lesiones de aorta, va a estar la lesión del diafragma, va a estar el neumotórax simple, el hemotórax simple, en esta etapa de la revisión secundaria. Entonces, cuando nosotros evaluamos un trauma de tórax, tenemos que saber que ocupa la segunda causa de muerte, generalmente relacionado al accidente de tránsito, y la mortalidad va a variar de un 10% a un 40%. Cuando hablamos de trauma, entonces, en la evaluación primaria vamos a hacer el ABCD del trauma. No se olviden que en el ATLS actual está la X, que es la valoración de la hemorragia externa, ¿no? La compresión de hemorragia externa. Entonces nosotros hacemos el ABCD y es aquí, en la B de ventilación, donde nosotros vamos a encontrar estas lesiones por trauma de tórax. Entonces no se olviden, en esta etapa, en la B, es donde vamos a identificar estas lesiones. ¿Cuáles lesiones? ¿Se acuerdan? Estas lesiones. Hemotórax, sangre en el espacio pleural, hemotórax, pero no un hemotórax simple, un hemotórax masivo. Entonces ustedes tienen que saber cómo voy a diferenciar un simple de un masivo, porque el masivo tengo que resolverlo en la revisión primaria. El simple lo puedo resolver en la revisión secundaria. Acá tengo sangre en el espacio pleural, ¿verdad? ¿Sí? Acá tengo una herida. Por la diferencia de presiones, este es un trauma penetrante, va a entrar más aire que el que sale. Entonces eso me va a producir un colapso inmediato del pulmón. A esto se llama neumotórax abierto. El neumotórax abierto también se evalúa durante la revisión primaria. ¿Qué ocurre acá? Tengo aire en el espacio pleural. Eso es un neumotórax. Pero si el aire es masivo, va a desplazar mediastino. Fíjense la imagen. Desplaza mediastino, desplaza tráquea. Todo lo está trayendo para este lado. Entonces, esto se llama neumotórax a tensión o neumotórax hipertensivo. Entonces tenemos que saber diferenciar un neumotórax hipertensivo de un neumotórax simple, porque este lo tengo que atender acá, en la revisión primaria, apenas llegue el paciente. ¿Cuánto tiempo dura la revisión primaria? En 3 a 5 minutos tengo que resolver todo esto. Si se junta líquido en el pericardio, sangre, es un taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco también entra dentro de la revisión primaria según el ATLS. Y finalmente, las fracturas múltiples, pero no cualquier fractura múltiple, sino aquella que tenga 2 o más fracturas en 2 o más costillas consecutivas. Eso me va a producir una disociación en la caja torácica a lo que conocemos como tórax inestable o bolet costal. Entonces, esto es sumamente importante porque lo tengo que identificar y reconocer como con la clínica. Clínicamente yo tengo que resolver esto. Tengo que diagnosticar y resolver esto. Bien. En la revisión secundaria ya habíamos indicado que el paciente ya va a estar estable. No tengo un paciente inestable, está estable. Durante la revisión primaria ya nos hemos tomado la molestia de estabilizar a este paciente. Entonces acá ya voy a tener más tiempo para revisar los antecedentes
y hacer una revisión de la cabeza a los pies con calma. Entonces, las lesiones en trauma de tórax que entran en esta etapa son la contusión, el neumotórax simple, el hemotórax simple, las lesiones del diafragma que van a producir hernias diafragmáticas, lesiones del mediastino, tráquea, esófago y aorta, y las fracturas costales, ¿no? Entonces, acá yo tengo lesiones como el neumotórax simple o hemotórax simple que ya el paciente no se me va a descompensar. Le pongo el tubo de tórax y ya lo tengo compensado. Por las contusiones, ¿no? Que puedo hacer un tratamiento médico y ya está compensado. Las fracturas igual, fracturas muchas veces incluso no es necesario ni hacer reducción quirúrgica, nada, solo el reposo y ya está. Pero hay lesiones que pueden matar al paciente. El paciente tiene un accidente, se lesiona la aorta, se va a morir. Se va a morir en el momento del accidente. Entonces, para que yo detecte una lesión de aorta, tengo que saber a qué nivel tienen que estar las fracturas. Eso es lo más importante. Entonces, dentro de lo que es la revisión primaria, no se olviden, las contusiones y las fracturas son lo más común. Revisión secundaria. Revisión secundaria. Vamos a empezar con la revisión secundaria. Entonces, esas lesiones que tenemos, como las contusiones o las fracturas, son las más comunes. ¿Dónde creen ustedes que se fractura uno con más frecuencia? No me digan en la pierna, estamos hablando de tórax. En el tórax. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué costilla? No se olviden esto. Nunca. De la séptima a la novena costilla es la que más se fractura. ¿Por qué? Porque según nuestra caja torácica, las zonas más expuestas, más abiertas, son la séptima a la novena costilla. Entonces es aquí donde nos vamos a fracturar. Séptima a novena costilla. ¿Cuál es el trazo más común? El trazo lineal. Generalmente son únicas y no se desplazan. Entonces no es necesario operar, no es necesario reducir la fractura, ¿no? Pero sí puedo tener fracturas desplazadas, múltiples, con minutos, etc., ¿no? Pero lo más común es la lineal, de la séptima a la novena. Ahora, dentro de lo que es costillas, tenemos que recordar que la parte alta, las primeras dos costillas, son más gruesas y el diámetro superior es más delgado que el inferior. Entonces, esta distribución anatómica de los huesos, de que esto sea más grueso y más cerrado, es justamente para proteger la aorta, para proteger esófago, para proteger tráquea. Por eso es que es más grueso. Entonces, si yo tengo una fractura de la primera o segunda costilla, es muy probable que el paciente tenga una lesión de aorta, una lesión de esófago o lesión de tráquea, porque el mecanismo ha sido bastante severo. Entonces, si ustedes ven un paciente que está fracturado aquí arriba, sospechen de lesión de aorta, esófago o tráquea. Ahora, si las fracturas son en últimas costillas, de la 10 a la 12, las últimas costillas están en relación con abdomen. Entonces, si yo tengo fracturado una costilla acá y se va para adentro, me puede lesionar, 1, estructuras intraabdominales y 2, estructuras retroperitoneales. Entonces, puedo tener una lesión de hígado, puedo tener una lesión de vaso y puedo tener los hematomas retroperitoneales por culpa de estas fracturas. Entonces, siempre es importante evaluar si yo voy a tocar las fracturas, que lo hago en la revisión secundaria. En la primera no toco fracturas, es en la revisión secundaria. Voy a ver si hay lesión en las últimas costillas y ahí me enfoco en revisar si hay algo o no en abdomen. Por eso ahí hacemos también la ecofase, ¿verdad? Para ver si hay acumulación de líquido. 35 a 45% de todas las lesiones en cuanto a trauma de tórax corresponden a fracturas simples y contusiones, que son lo más común.
¿Qué hacemos si tengo un cuerpo extraño en el tórax? No hay que retirar. Eso es muy importante. No lo vamos a retirar directamente en el quirófano. ¿Qué creen que es eso? ¿Quién me da el diagnóstico? Eso es tal cosa. Primero, acá, ¿cómo se llama esto? Ángulo costofrénico. Costofrénico y ángulo cardiofrénico. Aquí está bien. Aquí no hay. ¿O hay? Sí hay. Pero donde debería estar, no está. Está aquí arriba. Cardiofrénico, costofrénico. Está más arriba de lo normal. Y tengo aire. Esto es un nivel hidroaéreo. ¿Y dónde se presentan los niveles hidroaéreos? ¿Dónde? En el intestino. En el intestino. Nivel hidroaéreo es intestinal. Si fuera perforación de víscera hueca sería neumoperitoneo, que es otra cosa. El nivel hidroaéreo es intestinal. Entonces, si yo tengo un nivel hidroaéreo, es porque tengo intestino aquí arriba. ¿Es normal tener intestino en el tórax? No, no. Entonces, esta es una hernia diafragmática. Para que tenga intestino aquí arriba es porque tengo un hueco en el diafragma. Esta es una hernia diafragmática. Son más comunes del lado izquierdo, porque en el derecho tengo el hígado que me va a proteger de que no se hagan las hernias. Entonces, igual esta es una lesión de revisión secundaria, porque no se va a presentar la hernia de esa forma inmediatamente. Tarda mucho tiempo en manifestarse. Puede tardar meses o años en formar la hernia traumática. Esto lo vamos a ver en detalle cuando hagamos patología del diafragma. Pero ya, para que vayan sabiendo las hernias diafragmáticas, la forma de hacer diagnóstico es clínico. Si yo escucho ruidos hidroaéreos en el tórax, es sospecha de hernia, le hago la radiografía, veo los niveles, es hernia diafragmática. En caso de los hemotórax y neumotórax, entonces aquí yo tengo que saber, aquí es la forma de que yo voy a diferenciar uno simple de uno masivo. Yo voy a diferenciar un hemotórax simple de uno hipertensivo. Entonces, el hemotórax puedo tener en 3 grados, el mínimo menos de 300 ml, el mediano de 300 a 1500 y el masivo de más de 1500 ml. Entonces, ¿cuál voy a evaluar en la revisión primaria? El masivo. El masivo. Más de 1500 ml. Si tengo más de 1500 ml de sangre aquí en el tórax, ¿cómo va a estar el paciente? En shock. Está perdiendo sangre. Más de 1,5 litros. Por eso es importantísimo evaluar durante la revisión primaria. Está en shock. Este hasta 300, este de 300 a 1500. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta en la radiografía? Por gravedad, la sangre va a ir para abajo, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a sangrar es aquí abajo, ¿verdad? Entonces, si sangra hasta la octava costilla, es mínimo. Si sangra hasta la cuarta costilla, es mediano. Si sangra más allá de la cuarta costilla, es masivo. ¿Cómo voy a detectar esto? Fácil. Semiología básica. Inspección, palpación, perfusión, auscultación. Todo lo que han estado repasando los que han hecho sus historias clínicas, ¿no? Entonces, si yo voy a evaluar el tórax, a la inspección, voy a tener disminución de la movilidad respiratoria. Voy a tener aumento de la frecuencia respiratoria. El paciente va a estar más disneico. Si tiene sangre, mientras más sangre tenga, más disneico va a estar el paciente.
A la palpación, ¿cómo va a estar la vibración vocal? Si tengo sangre, va a estar disminuida o ausente. Si tengo sangre, la elasticidad y expansividad va a estar disminuida. A la percusión, que es lo más importante en hemotórax, voy a tener matidez. Y finalmente la auscultación, ausencia del murmullo vesicular. Eso es lo que tengo que revisar, lo que ya me han enseñado en semiología, lo que se supone que deberían estar practicando. Entonces, a la inspección tengo disminución del murmullo, de movilidad respiratoria, aumento de frecuencia respiratoria. A la palpación, vibraciones vocales disminuidas, elasticidad disminuida. A la percusión, matidez. A la auscultación, ausencia del murmullo vesicular. Ojo, ¿dónde? Ausencia del murmullo, matidez, vibraciones en la zona afectada. No voy a tener matidez en los dos campos pulmonares. Voy a tener matidez en base, matidez hasta la octava costilla. Entonces eso tengo que ir revisando zona por zona, comparativamente. Todo lo que hemos repasado, todo lo que hemos visto hasta ahora es para poder entender trauma de tórax y derrame pleural. Porque si no saben semiología básica van a estar perdidísimos, porque es básico saber esto. Entonces, mínimo hasta 300, mediano 300 a 1500, masivo arriba de 1500. Bien. ¿Qué grado sería? Primero, tengo un borramiento del ángulo costo-frente. Borramiento está borrado. Entonces no supera la octava costilla. Esto es un grado 1, menos de 300 ml. Hay casos en los que no voy a poder ver ni los 300. Si yo le hago esta radiografía, el paciente acostado no se va a ver. ¿Por qué? Ya han hecho eso en imagenología. No se ve porque acostado, para poder ver el paciente acostado, tengo que tener más de 500 ml acumulados. Por eso es mucho mejor hacerlo de pie, parado el paciente. Si está acostado no vamos a ver. Acá ya sería un hemotórax mediano, porque no supera la cuarta costilla. Recuerden que estas costillas son las posteriores, ¿no? Entonces este es un mediano. Y acá un macizo, más arriba de la cuarta costilla. Esto está desplazando mediastino. Entonces, si yo no estoy muy entrenado en semiología, que hacemos la radiografía, asústense cuando vean esto. Esto es para operar. Es un hemotórax masivo. Y si lo dejan hacer paciente, se les va a morir. Se les va a morir. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Hablar de trauma de tórax es delicadísimo. Tienen que saber, todo esto que estamos viendo está en el ATLS, en el capítulo de trauma de tórax, repásenlo, porque van a tener casos así en la emergencia. Neumotórax, tengo un mínimo que es hasta 15%, moderado, de 15 a 35%, y el extenso total que va de 35 al 100%. Ahora, ¿cómo voy a saber que tengo aire? El aire por gravedad se va a ir para arriba, a diferencia de la sangre. Estamos hablando de espacio pleural. Neumotórax, aire en el espacio pleural. Entonces, ¿cuál va a ser mi límite de referencia? Clavícula. La clavícula. Si yo tengo aire hasta antes de la clavícula, si no supera la clavícula, es un mínimo. Si llega hasta la clavícula y llega hasta la base, es moderado. Si atraviesa la línea media clavicular, es hipertensivo. Es hipertensivo. Entonces, antes de la línea media clavicular mínimo, línea media clavicular hasta base, moderado, atraviesa línea media clavicular, masivo. Entonces, tanto el hemotórax como el neumotórax masivo o hipertensivo van a producir un colapso pulmonar y una desviación del mediastino, que está empujando. Entonces, yo tengo que saber esto básico, porque es muy diferente hacer el tratamiento del neumotórax hipertensivo al simple.
¿verdad? Entonces el simple es considerado el mínimo y el moderado. Acá lo que voy a ver es aire. Entonces voy a ver esta línea que me va a diferenciar el aire del aire. Los dos son aire. Aire dentro del pulmón, aire dentro de la pleura. Este es uno mínimo, porque no sobrepasa la línea media clavicular. Si llegara esta línea hasta la base, esta línea de acá llega hasta la base, está más negro el pulmón, entonces ese ya es un moderado. Y si atraviesa, fíjense ustedes el negro que tengo acá, que sería en imagenología radioopaco o radiolúcido. Radiolúcido. Es diferente a esto, ¿verdad? Porque acá lo que yo tengo es el trauma vascular y tengo el hilio pulmonar también, ¿no? Acá no se ve todo negro. Y está desplazando mediastino. La tráquea, que debía estar aquí al centro, está más este lado. Entonces, ese es un dato muy importante, que cuando veamos neumotórax hipertensivo, toda la clínica que va a presentar el hipertensivo va a ser por culpa de eso, por la desviación del mediastino. Bien, no se olviden de eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de un neumotórax simple? Inspección, disminución del murmullo vesicular, perdón, de movilidad respiratoria. Inspección, aumento de la frecuencia respiratoria. Si el paciente está en un neumotórax hipertensivo, ya no va a ser pues una frecuencia respiratoria de 22, 23, va a estar en 35, 40, súper elevado. Las vibraciones vocales con el aire, ¿las van a percibir? 33, no se percibe. ¿La elasticidad y expansibilidad va a estar normal? No, porque si tiene aire, igual el paciente va a limitar su respiración, no va a poder expandir este lado. No graves. Segunda vez que te digo. La palpación. Más